Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya estamos otra vez por aquí y en este caso es para hablar de los jóvenes a seguir en esta Liga Hypermotion 26-27. Ya había ganas, de hecho estoy grabando este vídeo antes de que se jueguen esos primeros partidos. Ya vosotros los habréis visto, habréis empezado a conocer seguramente a muchos jugadores nuevos en la categoría. Y en este caso yo quería hacer este vídeo desde hace tiempo y dar un nombre de un futbolista en cada equipo de esta categoría, de los 22 en total, que creo que puede llamar mucho la atención esta temporada. He intentado que en la mayoría de casos, pues que fueran jugadores nuevos en esta segunda división o que por lo menos no estuvieran la temporada pasada. He intentado que además lo máximo posible dentro de las posibilidades, pues que fueran fichajes para que, pues por lo menos, como digo, no repitan en su club o no sean algo habitual en la categoría, porque pues dentro de lo que cabe, en algunos casos ha sido imposible, pero dentro de lo que cabe, pues lo que está guay yo creo que es ver jugadores nuevos y por ello pues hablar de otros futbolistas, de los nuevos. Por tanto, aquí va y he ordenado todo por orden de clasificación respecto a la temporada pasada. Es decir, los cuatro primeros de los que vamos a hablar van a ser los cuatro ascendidos, porque los cuatro descendidos evidentemente están en Primera Federación. Los cuatro ascendidos, después ya en orden clasificatorio, estuvo por abajo pues el Cádiz, el Leganés, el Valladolid, todos esos equipos, hasta llegar a la zona de playoff y ya después los recién descendidos de primera. Así que, sin perder más tiempo, comenzamos ya y el primer equipo del que hablamos es el Celta Fortuna, el filial del Real Club Celta de Vigo, que ha conseguido ese ascenso vía playoff y que hay muchos jugadores que podrían estar en esta lista. La mayoría ha intentado, bueno, la mayoría no, en definitiva no hay ninguno realmente que supere los 25 años. He intentado que sean lo más jóvenes posibles, incluso menos de esos 25 años, 24, pero sí que hay algún caso que ha sido imposible porque hay plantillas muy diferentes entre sí y no de todos pues tienen esa facilidad para poder decir un nombre. En este caso, pues desde luego que Hugo González en el Celta, tras esa grandísima temporada y esa gran pretemporada, pues estaría aquí, pero es que esa gran pretemporada la ha hecho con el primer equipo y ahí es donde se va a quedar, así que no puede estar en esta lista, pero sí que puede estar uno de los recién llegados, Hugo Cuenca. Tengo muchas ganas de ver a este futbolista talentoso que estaba en Italia y que estuvo cedido en la segunda vuelta en Segunda Federación en el filial del Burgos y que me llamó bastante la atención. Zurdito, que puede jugar partiendo de banda derecha, que puede jugar por dentro, en la media punta. Creo que tiene bastante talento y creo que puede destacar en este Celta, que además yo creo que interesa mucho a este tipo de perfiles, que le suma mucho por esa capacidad con balón del equipo, por esa idea de ir hacia adelante. Yo creo que puede destacar, puede hacerlo muy bien y tengo muchas ganas de verlo. Es joven, como digo, y me parece que tiene una gran oportunidad después de salir de España, jugar, como decía, en Italia y ahora, pues ya después de esa segunda vuelta que ha sido muy interesante en el filial del Burgos, como decía, pues me parece que puede ser un fichaje muy, muy, muy a tener en cuenta. Continuamos con el siguiente equipo y en este caso hablamos del Sabadell, que es otro de los que pues seguramente hay bastantes fichajes en este caso que podríamos hablar, pero claro, es que la mayoría de ellos pues tienen edad más avanzada o son muy conocidos en esta categoría y en este caso la verdad es que he dudado porque no quería elegir, como decía, los jugadores que ya estuvieran la temporada pasada en este equipo, pero bueno, me he tomado la licencia de hacerlo en esta ocasión porque el Sabadell al menos no estaba el año pasado en la categoría, así que este futbolista no repite en segunda división y hablo de Cuadri Ahmed. La verdad es que, como decía, que he pensado en, por ejemplo, un jugador diferente que fuera un fichaje, pero Cuadri Ahmed me parece que es un centrocampista súper interesante a nivel físico, un futbolista con recorrido que abarca campo, que tiene una muy buena conducción y que ha sido clave en el ascenso del equipo catalán junto a Urri en el centro del campo. Me parece que han formado uno de esos centros del campo diferenciales en Primera Federación y que me parece que son claves estructurales, quizá diría incluso, para este equipo. Para este equipo que tiene ese objetivo de salvarse y que, como ya he dicho en varias ocasiones, a mí, aunque los fichajes me han sorprendido en algunos casos, creo que ha formado una base catalana que puede ser interesante
Y ahí, no porque sean catalanes necesariamente, que en algunos casos sí, pues creo que el centro del campo tiene un denominador común y es ese talento, ese nivel, y creo que puede ser muy interesante de ver el centrocampista nigeriano. Continuamos con el siguiente equipo y en este caso, vamos ya con el tercero, hablamos del Eldense. Aquí, la verdad, me he quedado con Pau Cabanes, un delantero que tengo muchas ganas de ver cómo vuelve de esa grave lesión. Ojalá que esté lo mejor posible, porque al final, tras esa grave lesión, normalmente el año siguiente cuesta, puede ser incluso de transición, pero quiero confiar en Pau Cabanes porque me parece que es un delantero que si no fuera por esa lesión, quizá no estaría bueno, yo creo que no estaría ni mucho menos en un recién ascendido a la categoría. Ya estuvo, después de salir del Villarreal la primera vez cedido, salió al Alavés en primera división la temporada anterior y yo creo pues que eso habla bastante de que es un jugador con nivel y de que es un jugador pues que ha aprovechado el club una gran oportunidad, en este caso el Eldense, porque si lo recupera, si lo consigue, si consigue esa mejor versión que llegamos a ver en categorías inferiores del Villarreal, pues creo que tiene un delantero de muchísimo futuro y que puede ser clave en esa salvación, en ese objetivo que tiene el equipo de Elda. Continuamos con el último de los recién ascendidos, el Tenerife. Aquí ha fichado mucho internacional y además joven, por tanto hay unos cuantos que podrían estar aquí. Pero yo voy con un futbolista que me quedé con muchas ganas de ver la temporada pasada un poquito más en la Liga Hypermotion y por eso quiero hablar de Víctor Moreno, un atacante que ya he nombrado en varias ocasiones, confío mucho en sus condiciones, creo que a nivel físico es un futbolista potente, con fuerte tren inferior, que a campo abierto se maneja bien, que tiene un golpeo muy, muy potente y creo que con ese uno contra uno, con esa agresividad, también en la presión, me parece que puede ser muy interesante en este Tenerife, que seguramente pues le faltaba talento después de ese ascenso, le faltaba talento para segunda, pero que creo que se ha movido muy bien, ya lo he dicho en varias ocasiones, ya sabéis lo que yo confío en esta temporada, en este equipo. Y me parece que Víctor es uno de esos fichajes que si no fuera, porque lo hemos visto muy poco en la Culto en esa segunda vuelta después de romperla en Primera Federación con el Villarreal B. Y si no fuera también, porque además de verlo poco, es un jugador muy joven y que todavía no ha demostrado tanto en el fútbol profesional sobre todo, pues sería imposible, yo creo, imaginar en un equipo que acaba de llegar de Primera Federación y por tanto, a pesar de que sea el Tenerife, que es un habitual en esta segunda división, pues me parece que es una gran oportunidad también de mercado y que es un jugador que tiene un margen de crecimiento, una revalorización que tiene pinta que va a ser muy importante. Continuamos ya y salimos de esos cuatro recién ascendidos a segunda y vamos ya con el último, el más cercano a ese descenso la temporada pasada, que en este caso es el Cádiz y que yo me he quedado con Dylan Zárate, un jugador que ha sido interesante de ver en ese europeo sub-19 con España, que ha ganado y además con mucha contundencia, un centrocampista que no ha sido tan indiscutible, pero que yo creo que tiene mucho que ofrecer en el medio campo, un jugador que tiene esa capacidad también con balón, que tiene esa capacidad por dentro, pero además como un interior, como un media punta, llegando desde atrás. Me parece que puede ser una versión la suya muy muy interesante en este Cádiz, que tanto ha echado de menos un centro del campo de nivel la temporada pasada. Yo creo que tenía más de lo que vimos. Pero me parece que Dylan, pues esa cesión desde el Inter de Milán, pues creo que puede ser muy fructífera y que puede llamar la atención junto a Damián en el mediocampo, junto a Damián Rodríguez, junto a otros jugadores, pero yo creo que Dylan, además súper joven, 19 años en este caso, pues va a ser de los bonitos de ver. Yo creo que va a ser una irrupción interesante y es a mí de los jugadores que más me llaman la atención en este mercado del Cádiz, que ha fichado jugadores en muy buenas edades, pero que en general, pues ninguno es tan joven como Dylan Zárate. Continuamos con el siguiente equipo y en este caso hay que hablar de un Pucela en el que aquí yo me he quedado con Víctor Fernández, Víctor Junior, un jugador pucelano que ya estuvo en la cantera del Valladolid, que se marchó, estuvo en el Levante, incluso de hecho debutó con el Levante hace 2 años en esa temporada del ascenso con Julián Calero, también jugó después en el Valencia y de ahí llega del filial del Mestalla en este caso, que ha hecho una irrupción en esa segunda federación que ha sido destacadísima y que por tanto pues ha dado ese salto para volver a casa, para volver al Real Valladolid.
Me parece que es un futbolista que en tres cuartos puede marcar la diferencia para un conjunto pucelano que yo no espero que sea ni mucho menos vistoso, pero que seguramente ahí el que tiene que marcar esa calidad sea el joven futbolista pucelano que tiene 18 años, pero que me parece que es un talento brutal y que yo creo que podemos ver con bastante asiduidad en este equipo. He pensado en otros jugadores, pero me parece que esa vena también emocional de volver a casa y ese talento que tiene, que como digo, es que es súper joven, pues creo que puede ser muy muy interesante para ver en la zona de medias puntas, por fuera. Creo que tiene mucho que ofrecer este jugador y yo creo que va a ser de los que llamen la atención. Seguramente no se ha hablado tanto de él, seguramente también porque pues viene de segunda federación, es un jugador muy joven, que todavía pues tiene mucho que crecer, pero es que tiene unas condiciones bárbaras y creo que va a gustar, creo que va a gustar en el José Zorrilla. Continuamos con el siguiente equipo, después del Cádiz, después del Valladolid, en este caso hablamos del Leganés y yo aquí me quedo con Garbi, un jugador también, un extremo media punta, ha jugado también como segundo punta, yo lo veo, me lo imagino después de jugar el Mundial con Túnez, de llegar también cedido del Sporting de Braga, de no jugar ahí demasiado. Me lo imagino, si acaba jugando el Leganés de Rubén Alves con dos arriba, pues me lo imagino ahí, junto a un atacante que pueda atacar más espacios y que él pues sea ese futbolista que brilla por dentro porque tiene mucha calidad en espacios reducidos, entre líneas, es un jugador que tiene muchas soluciones en esos momentos y creo que en esos espacios intermedios puede ser clave para atraer futbolistas, para ceder la pelota a otros futbolistas que luego rompan al espacio. Me parece que tiene ahí una opción muy muy interesante. Creo que este Leganés, como he dicho en varias ocasiones, se ha movido muy bien en el medio campo y también en la zona de tres cuartos. En esa punta también con Unax, con Soko, creo que puede crecer mucho, pero es que en esa segunda línea yo creo que uno de los mejores, por no decir el mejor, es el tunecino, que yo creo que también es una oportunidad de mercado porque no venía jugando en Portugal, pero es que seguramente ha sido más por esa juventud, también ha pasado por el PSG, ha debutado en un equipo en el que estaba en ese momento Messi, Neymar, Mbappé, yo creo que eso habla de que es un jugador súper talentoso y que, pues bueno, todavía está verde para lo que puede llegar a ser, pero en esta categoría tiene que ser determinante. Yo es que estoy convencido de sus condiciones. Lo hemos visto, como decía, en ese mundial. Continuamos por el siguiente equipo, después del Leganés, y ahora toca hablar de una Real Sociedad B. Yo me quedo con Dani Díaz. Aquí hay varios. Astiazarán me convence bastante. Soroeta, tras esa gran irrupción en Segunda Federación con el Real Unión, consiguiendo el ascenso. Y me parece que había posibilidades, pero es que a mí me gusta mucho Dani Díaz. Creo que puede ser esa temporada de consagración, de romper la puerta del primer equipo, quizá incluso, porque es un jugador que tiene ese talento, tiene esa capacidad también para, de hecho saca mucho balón parado, pero también tiene un muy buen golpeo, tiene esa electricidad, es un jugador muy menudo, muy, muy pequeñito, pero que es muy rápido, que tiene esa velocidad por fuera. Me parece que tiene que ser uno de los líderes de este filial tras una temporada en la que, pues bueno, ha tenido tramos muy buenos, pero no ha acabado de romper, como decía, la puerta. Pero ahora, sin Mikel Rodríguez, que se ha marchado al Alavés, veremos Gorka Carrera qué pasa con él, si acaba jugando más con el primer equipo o con el filial, o si incluso sale, porque hay muchos equipos interesados. Está ahí a caballo tras romperla el curso pasado con muchos goles en un equipo que se acabó salvando a última hora, sufriendo un poco, pero que vamos, que es que me sorprendería un poco en parte que se quedase en el filial. Entonces, pues hay tantas opciones que yo aquí creo que el que más claro veo que puede ser su año de confirmación es el extremo Dani Díaz. Me parece que es un jugador que es muy joven, pero que ha ido dando pasos y que este año ya sí tiene que ser el suyo. Del Granada yo me quedo con Chinaza, que me parece que es una de las historias de esta pretemporada, de este inicio de este agosto, porque es un futbolista que la temporada pasada jugaba en Primera Regional, lo firmó el Granada para el filial y al final, pues con esta pretemporada se ha ganado un hueco en el primer equipo y va a tener ficha ya oficialmente con 18 años. Ha saltado, pues si contamos hasta tercera, una categoría, segunda federación, dos categorías, primera federación, tres categorías. Ha saltado cuatro categorías en cuestión de 2 meses, desde que acabó la temporada hasta que ahora, pues tras fichar para un equipo como el filial del Granada, pues
tenga esta ficha, que me parece impresionante, como digo, y que tengo muchas ganas de ver cómo se adapta, de cómo juega en Granada, si tiene oportunidad, evidentemente, pero creo que en un equipo como el Granada, que tiene, pues ha tenido tantos problemas por momentos para firmar futbolistas, que tuvo que retrasar esas operaciones que tenía avanzadas, se habló mucho en su caso, en el caso de Jordi Cano, que ya está empezando a hacerlo muy bien con el Andorra. Pues es que al final ha perdido jugadores y bueno, parece que está siendo un mercado, como se ve, bastante complejo, aunque ya ha ido fichando otros futbolistas. Pero sí que es verdad que en un proyecto como este, con esta crisis, con una gestión que está siendo muy mejorable, pues creo que jugadores como Chinaza pues tienen esa oportunidad y a ver, como digo, si puede tener minutos, pero me parece que es increíble lo que le ha cambiado la vida al joven delantero. Continuamos con el siguiente equipo ya después del Granada y toca ahora un Andorra en el que yo me quedo con Hugo López, otro de los que ha sido importante, en este caso un titular habitual con la sub-19 en ese campeonato de Europa que ha ganado la selección española, como decía antes, con mucha superioridad, sin encajar un solo gol y con 19 goles a favor en 5 partidos, una absoluta barbaridad. Ha ido muy sobrada la selección sub-19 y aquí uno de los jugadores importantes, como decía, ha sido Hugo López, un atacante que ha jugado por fuera, ha jugado por dentro, como segundo punta, como 9, como extremo, pues con esa versatilidad que suma el Andorra, que es un equipo que ha cambiado mucho su plantilla a nivel ofensivo y que ha fichado muchos futbolistas para jugar en esa posición de 9. Hugo ya lo hemos visto partiendo de la banda izquierda por momentos en ese debut ante el Ceuta y me parece pues que puede ser un jugador interesante de ver. También 19 años, otro jugador que da un salto importante, cantera del Villarreal, que llega cedido en este caso y que me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Continuamos con el siguiente equipo y después del Andorra toca ya el Albacete. Aquí me quedo con Alex Rubio sin ninguna duda. Me parece que el Albacete tampoco tiene muchas opciones, es cierto, porque tampoco tiene mucho jugador de 20, 22 años o incluso menos. Y aquí Alex Rubio es verdad que no es tan joven, tiene 24, pero es que creo que está ante su gran oportunidad, su gran temporada que tiene que demostrar todo lo que hemos visto en el Villarreal o incluso anteriormente antes de llegar al filial amarillo. Me parece que es un delantero que tiene grandes condiciones físicas para atacar espacios, un jugador con un timing muy interesante en el desmarque de ruptura. Ya lo vimos en esa segunda vuelta que sumó minutos de calidad con el Albacete, mejoró durante bastantes tramos al equipo de Alberto y creo que ahora ya más asentado, ya con más continuidad, bueno, con ese tiempo de adaptación a la categoría, creo que es su momento y me parece que es un delantero que tiene bastante nivel y que creo que va a hacer una buena cifra de goles. Ya lo hemos visto en Primera Federación, lo hemos visto por abajo, pero creo que ahora ya sí que está preparado. Me parece que está preparado y creo que con jugadores por detrás como Robert González, veremos si algún otro punta juega con Alex Rubio o juega más en solitario. También está Víctor Valverde que tiene que dar un paso adelante y que también tenía que estar o podía estar en esta lista. Creo que tiene variantes el Albacete, pero a mí es que me gusta mucho Alex Rubio, sobre todo ese día recuerdo en Santander ante el Racing que hizo ese doblete y que pues causó sensación, que se puso en el foco porque acababa de llegar y bueno, la verdad es que su entrada al equipo fue increíble. Me parece que ahora ya sí que va a romper. Yo creo que puede superar la barrera de los 10 goles y sería una muy buena cifra para el delantero manchego. Continuamos con el siguiente y ahora toca ya el Ceuta, que prácticamente pues aquí no había opciones, es que prácticamente no había ninguna. Yo me he quedado con Omar Sadik, acaba de llegar a Ceuta, el delantero marroquí que estaba en el Español hace unas temporadas, de hecho sigue siendo propiedad del conjunto periquito, estuvo cedido en el Po en segunda división francesa la temporada pasada, no hizo gran cosa a nivel de cifras, solo 3 goles, anteriormente sí que en segunda federación con el filial del Español hizo más, pero creo que es prácticamente, como digo, es que no hay más opción, es que no hay mucha más opción en el Ceuta, así que yo me he quedado con Omar Sadik, que ya empezó de titular en ese estreno ante el Andorra y que, pues bueno, veremos si continúa, porque yo sinceramente pensaba que Jordi Escobar quizá podía tener más protagonismo como titular, es una primera jornada, todavía queda mucho por ver, pero bueno, esa primera idea de JJ Romero, de José Juan Romero,
pues creo que llama la atención y veremos si puede adaptarse, si puede hacer un buen año en el delantero en Ceuta. El siguiente equipo, la verdad es que también es uno de los que me apetecía hablar, como es Duña Beitia en el Sporting de Gijón. En este caso, un central que viene canterano del Athletic Club, que viene de una muy buena temporada en Primera Federación. Creo que es un central que encaja muy bien con la idea del nuevo técnico asturiano y que creo que puede llamar bastante la atención. Es un central para defender hacia adelante, con la pelota, se maneja bien, a campo abierto. Creo que es un central muy interesante en una edad muy interesante también, 23 años, y que además creo que tiene un buen margen de crecimiento para ser un central, pues que se asiente como titular en el Sporting. Yo lo veo muy bien, me ha gustado lo que he podido ver de la pretemporada también, y creo que, bueno, es un futbolista que va a llegar para quedarse, además ha llegado en propiedad, que me ha sorprendido porque sinceramente me esperaba que pudiera ser más una cesión. Y creo que ha acertado. El Sporting es uno de los jugadores uno de los defensas, mejor dicho, que más ganas tengo de ver, la verdad. Creo que es ideal para este modelo y que pues creo que puede hacerlo muy bien. El siguiente equipo en este caso ya toca el Córdoba. Aquí tenía también más opciones, pero para mí la más interesante es Eder García. Otro canterano del Athletic Club, en este caso sí que llega cedido, un jugador de mucho recorrido, de mucho ida y de vuelta, un box to box que va a tener mucha competencia. De hecho, aquí en esta lista, una de las posibilidades era Damián, un jugador que ha llegado del Getafe B, pero que no lo he metido en esta lista, Damián Cáceres, porque acaba de llegar en propiedad al Córdoba, pero es que se está hablando que el Bolton puede pagar 2 millones de euros para llevárselo y que pues no lo podamos disfrutar en esta categoría, en la Liga Hypermotion. Es increíble que estas historias que ya nos ha dejado varias, ya ha habido unas cuantas. Y en este caso, pues no esta temporada solo, sino en otras me refiero. Y en este caso, pues podríamos ver algo increíble. Como digo, no sé si cuando estéis viendo el vídeo ya será oficial, si no se acabará dando, no lo sé, porque estoy grabando este vídeo, como decía, unos días antes de publicarlo. Pero, pues bueno, con esa duda que tengo de si va a continuar Damián en este caso en Córdoba, pues me quería asegurar, no me la quería jugar. Y por eso he ido con Eder, que es otro de los centrocampistas, pues que más ganas tengo de ver. Y que además va a tener mucha competencia, porque en ese medio campo el absoluto líder, el absoluto dueño es Isma Ruiz desde hace mucho tiempo, pero el acompañante ha ido cambiando. Hace 2 temporadas fue Alex Sala, que después se marchó al Leche y ahora ha vuelto a nuestra categoría para jugar en el Mallorca. Después estuvo Requena, que se marchó al Levante este verano, cedido del Villarreal. Y ahora pues toca Eder García, pero es que también está Diarra, que ha vuelto a Córdoba después de ser clave en ese ascenso a segunda división hace 2 años. Después lo fue también en el Tenerife a pesar de que descendiese. Creo que hizo una temporada brutal. Un centrocampista también de mucho recorrido, de mucha ida y de vuelta, muy físico, muy imponente. Pero que además también es un jugador que tiene esa llegada desde atrás, que con balón se maneja bien. También me parece que es un jugador que en la presión es un elemento fundamental. Me parece que es un centrocampista, bueno, es un absoluto acierto su fichaje, su vuelta a Córdoba. Y ya digo, es que con Damián, Diarra, Eder García, Isma Ruiz, es que va muy bien servido y Banani en este caso. Y creo que demuestra un poco esas variantes y ese nivelazo. Creo que demuestra la gran dirección deportiva que tiene este Córdoba. Que es verdad bueno, que el club no está invirtiendo demasiado, pero sí que a su vez es que creo que se está moviendo muy bien en esa escasez pues que tiene el equipo. En esa escasez económica, pues creo que está acertando y mucho, y tiene mucho mérito, porque sin ese poder económico está fichando pues lo mejorcito de Primera Federación y de Segunda Federación, y por tanto pues está creciendo mucho este equipo también en esta posibilidad. Es verdad que no es tan joven, pero se me ocurría también Adnane Gailán, que es otro atacante, otro extremo versátil en esa zona de tres cuartos, por dentro, por fuera, que llega del Europa y que ha sido destacadísima su temporada en Primera Federación, junto a otro atacante como Jordi Cano, más veterano en este caso, que ha llegado a la Andorra. Así que, pues bueno, es Europa que nos ha dejado varios perfiles muy, muy interesantes para esta Hypermotion. El siguiente equipo ya toca hablar del Eibar, y yo aquí he ido con Aleix Garrido. Había otras posibilidades. En este caso, pues no me acababa de convencer lo que veía en cuanto a fichajes. No porque no me gusten, que sí que me gustan, pero no me acababan de convencer para esta lista porque no son tan jóvenes. En este caso, yo por eso he ido con Aleix Garrido, que me parece que es un
un jugador que tiene que dar ese paso adelante esta temporada, es muy joven todavía, pero ese primer año de adaptación, podríamos decir, en Ipurúa, pues creo que le sentó bien. Es verdad que en la segunda vuelta lo vimos más bien poco. Yo me esperaba más porque creo que al inicio estuvo muy bien. Es un jugador muy fino técnicamente, con esa también capacidad para sacar la pelota desde atrás, para sacar el balón parado. Me parece que también en el medio campo se maneja muy bien, no solo sacando la pelota, sino distribuyendo, dándole ritmo a las posesiones, filtrando pases. Creo que tiene mucha calidad y la verdad es que me sorprendió que perdiese protagonismo, pero claro, poco se podía decir del equipo de Beñat San José en ese momento, el actual entrenador ahora del Rayo Vallecano, porque claro, ese Ibar es que fue, vamos, cambió la temporada absolutamente después de estar incluso en descenso en invierno y acabando pues rozando el playoff. De hecho, en la última jornada, pues es que jugaba contra el Castellón y de ganar y dependiendo de algún otro resultado, con uno más de los que tenía por arriba que perdiese o que no ganase, pues se podía meter, si es que se metía en el playoff. Es decir, llegó vivo hasta el último día de la temporada, una absoluta locura, una segunda vuelta que le aupó al técnico y al club también, por supuesto. En este caso, continuamos con un futbolista que también tengo muchas ganas de ver, como es Lencina, el joven argentino canterano de River, media punta, interior, lo hemos visto en varias posiciones y que llega a Burgos como un jugador muy destacado. Creo que es un jugador que tiene mucho talento, que llega cedido pero que se guarda el Burgos, si no recuerdo mal, una opción de compra y que a sus 20 años, pues es que creo que puede ser un jugador que llame la atención en un mediocampo, en un equipo como el Burgos, pues que necesita acertar, que ha necesitado hacerlo muy bien en este verano, porque había perdido jugadores clave tanto arriba, como por ejemplo el caso de Ferniño sin ninguna duda, como también en el propio mediocampo con Iván Morante o Miguel Ángel Atienza. Por tanto, Lencina, yo creo que hay muchas expectativas puestas en él, creo que Michu confía mucho en el argentino y creo que puede dar mucho que hablar. El siguiente, en este caso, vamos rapidito, porque ya son tantos jugadores, tantos equipos de los que hay que hablar, que tampoco nos podemos entretener demasiado para que no se nos alargue tantísimo el vídeo. Y el siguiente en este caso ya es Gala del Castellón, Antonio Gala, lo vimos en el debut ante la Real Sociedad B, que es cierto que no acabó de transformar esas muy buenas sensaciones, porque tuvo 2 goles cantados que no acabó acertando el canterano del Milan, el italiano, pero creo que es un jugador que ya dejó detalles de su talento, de su inteligencia con la pelota y de su plasticidad. Me acuerdo, lo primero que se me viene a la cabeza es ese desmarque de ruptura que hizo circular, yendo hacia el futbolista que tenía la pelota para luego, en forma de círculo, alejarse y tirar esa ruptura a la espalda de la defensa, que fue impresionante y que pues con ese pase filtrado dejó al futbolista del Castellón, un centrocampista, un interior recorrido como media punta también, ha jugado por fuera en algún momento también en su carrera, creo que tiene esa capacidad para atacar espacios, pero también desde atrás, esa vena llegadora, pero también creo que entiende bien el juego en esos minutos. A mí me gustó mucho, creo que tiene calidad y que con ese recorte también que se tiró al final, pues creo que es un jugador que va a llamar la atención y que es cierto, como decía, que en ese primer partido, en ese debut, pues quizá nos dejó esa sensación de que si hubiera decidido mejor o que si pues hubiera estado más acertado, pues se podía haber ido con un gol o incluso dos, pero me parece que dejó muy buenas sensaciones y que yo creo que va a ir para arriba. Creo que es un fichaje, una apuesta importante del club, que ha pagado cerca del 1.000.000 de euros, alrededor de 800.000 se hablaba, por un jugador que tiene 22 años y que ha llamado mucho la atención en la tercera división italiana, en la Serie C, así que veremos de lo que es capaz en la Liga Hypermotion, porque tiene mucha competencia, a pesar de que el Castellón haya perdido jugadores como Yerena Barrena, así que desde luego que en ese medio campo, en esa zona cercana al ataque, pues me parece que es un jugador, un interior que puede destacar. El siguiente es Giovanni Bonfanti, el nuevo central de la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene muy buena pinta al italiano después de llegar tras una primera vuelta que estuvo la pasada temporada en el Pisa en Serie A y después en invierno se marchó a Serie B, que llega cedido
y que me parece que tiene que caer de pie sin ninguna duda porque va a sustituir a dos de los que han sido los mejores centrales prácticamente del campeonato, como Mika Mármol y Sergio Barcia, el curso pasado en Las Palmas, y que además eran dos jugadores estructurales por su capacidad con la pelota, por lo bien que encajaban, por lo bien que se complementaban. Se han marchado los dos, el primero el zurdo al Feyenoord, que tras acabar contrato el canterano del Barça, que también estuvo en Andorra, y después también se ha marchado al Sporting de Braga, en este caso, un Barcia que era pues un complemento ideal por también sus recursos en defendiendo área, por cómo se complementaba con Mika. Así que tiene que caer de pie, como digo, y tiene que hacer una muy buena temporada. Tiene responsabilidad, pero creo que es un central que además viene de una categoría que está dominando mucho, que está, la verdad, llamando la atención en Luis Helguera, el director deportivo de Las Palmas, porque ya de ahí llegó el año pasado un Amatucci que fue estructural, un jugador clave, el mediocampista, que además ahora se ha marchado a Primera División en un proyectazo como es el del Depor, así que pues tiene muy buena pinta y apetece mucho seguir al joven central italiano. Continuamos con el siguiente equipo y después de Las Palmas ya toca hablar del Almería. Kim Jung-jen para mí es uno de los grandes talentos que había en esa sub-19 que ha ganado el campeonato de Europa, como hemos comentado antes, arrasando, y Kim ha sido de hecho el mejor futbolista de todo el torneo, ha sido nombrado el MVP y además es que es un jugador que tiene una capacidad por dentro brutal, se maneja muy bien entre líneas, un jugador que puede bajar a recibir, que puede coger un poco de más altura, que desequilibra muy bien por dentro por esos recursos en espacios reducidos, tiene muy buen pie, es muy fino, tren inferior fuerte y me parece que puede llamar mucho la atención también en esta temporada. Es muy joven el canterano del Barça, pero es que creo que tiene unas condiciones, creo que tiene un potencial tremendo y ya hay muchas ganas de verlo en esta nueva temporada en la Liga Hypermotion. Da un salto importante desde el juvenil del equipo catalán, pero me parece que la Almería también ha demostrado que en cuanto al talento joven suele acertar bastante. Hay veces que evidentemente se equivoca, pero hay otras muchas que suele acertar y creo que Kim, como digo, ya lo había firmado antes de ese europeo, pero es que después de verlo ahí, creo que ha acertado y además es una apuesta interesantísima en un centro del campo, pues que ha salido, por ejemplo, Lopi, pero que aún así, pues ha mantenido de momento, por lo menos a Zodi, que Stefan Zodi, que me parece que es uno de los grandes talentos que tiene este equipo, un centrocampista muy joven, serbio, que llegó del Montpellier hace un año y que ahí aprovechó el Almería ese descenso del equipo francés y también creo que puede encajar muy bien con Mikel Vesga, con otros futbolistas que han llegado y que pueden marcar la diferencia en este Almería, otros jóvenes, otros veteranos, pero en este caso seguramente el más joven, el más interesante, el más estimulante en este caso para mí es Kim Jung-jen. El siguiente equipo, ya nos van quedando muy poquitos, es ya el Real Oviedo y aquí yo he elegido a Stanis Pedrola. Hay varias opciones, pero tampoco tantas en este Oviedo, que tampoco tiene tanto futbolista joven que pueda ya llamar la atención en la categoría. Tiene más futbolistas de mediana edad, en buenas edades, pero no tan jóvenes. Stanis tampoco lo es tanto, pero creo que su segunda vuelta, esos tramos que tuvo en Gran Canaria precisamente, en la Unión Deportiva Las Palmas que decíamos antes, pues llamaron mucho la atención. Un futbolista canterano del Barça que ya en las inferiores del equipo catalán llamaba muchísimo y marcaba muchísimo la diferencia, porque es un extremo puro izquierdo, juega por banda izquierda, diestro, que tiene un uno contra uno brutal, que tiene un cambio de ritmo privilegiado y un jugador que tiene esos recursos también para marcharse, para traer marcas, para marcar esa diferencia en últimos metros. Es determinante porque es muy contundente a la hora de decidir y creo que es un jugador que es de lo mejorcito en la categoría. Me parece que necesita continuidad, ha tenido una lesión grave hace unos años, pero no hace tantísimo, y tras esa salida a Italia que tampoco fue tan fructífera como podía haber llegado a ser, pues ahora en segunda la tiene que romper porque es un jugador que como digo, es de muchísimo nivel. Ya lo vimos como amarillo el curso pasado, como decía, y me parece que es un grandísimo fichaje de lo mejorcito que ha firmado este Real Oviedo, que tiene una plantilla espectacular. Y ya nos quedan de los dos últimos, el Girona y el Mallorca. Empezamos por los catalanes. Yo aquí me he quedado con Unai Hernández, un centrocampista que puede marcar también la diferencia. Creo que es un centrocampista
que tanto jugando por dentro como por fuera es súper vertical, tiene esos recursos también, esos registros en espacios intermedios, con pocos espacios, creo que tiene mucho talento, es muy joven, pero es que ya ha sido clave en Primera Federación con el Barça B, también en juveniles era espectacular el rendimiento que demostró, se marchó a Arabia y ahora pues llega de vuelta a Girona, donde nació, y que además pues vuelve a un equipo que yo creo que tiene de medio campo para arriba muchísimas alternativas, con Quique Álvarez en el banquillo, el exentrenador del filial, y que a mí me parece que es una barbaridad. Unai Hernández creo que es uno de los mejores fichajes probablemente de la categoría este verano, y que se suma a un ataque espectacular, un ataque prácticamente de nivel europeo, porque el Girona hace un año estaba jugando, poco más de un año estaba jugando en la Champions. Por tanto, pues es que es evidente que esta plantilla es muy superior a esta categoría de medio campo para arriba, porque atrás apenas tiene jugadores en estos momentos, más allá bueno, de lo que continúa de la temporada pasada. Se ha hablado de varios futbolistas, pero por lo menos cuando estoy grabando este vídeo todavía no ha fichado nada atrás, y está esa posibilidad de Arnau, que se habla mucho, que puede salir al Valencia, y que cuando estéis viendo este vídeo pues quizá ya es oficial, pero es que arriba es una barbaridad, y Unai Hernández es una solución más, un futbolista impresionante. Así que me parece que es uno de los jugadores también más estimulantes y que más ganas tengo de ver. Y ya continuamos con el último, el Mallorca, que cierra esta lista y que cierra este vídeo de los 22 equipos. Y había bastantes opciones, pero igual que ahora me he quedado con un Gironí para el Girona, ahora me quedo con un mallorquín para el equipo Bermellón. Cerdá, Josep Cerdá, que llega después de una segunda vuelta espectacular, para mí siendo pues quizá el MVP de 2026 en la Liga Hypermotion con el Andorra. Un atacante que partiendo de banda izquierda, que partiendo por dentro, sobre todo de la izquierda lo hemos visto mucho, es un jugador con un gran uno contra uno en espacios reducidos, que tiene esos recursos para jugar por dentro, en el juego interior marca mucho la diferencia, y me parece que además ha sido también un jugador determinante, porque en últimos metros ha decidido bien, ha tenido esa posibilidad para cerrar partidos, para ganarlos, para marcar la diferencia con sus cifras, con sus goles. Me parece que es un jugador talentosísimo, que vuelve a casa y que es uno también de los grandes movimientos del verano. Así que estos son mis 22 elegidos del primero al último, del último que ascendió a segunda división desde Primera Federación por el playoff, desde ahí hasta el último que descendió en primera y que estuvo a punto de salvarse, como el Girona o el Mallorca, pero no lo consiguió, igual que el Oviedo. Así que estos son mis elegidos. Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros de suscribiros, dejar un buen like, hypear el vídeo, que no cuesta nada, darle un buen like y hypearlo, no cuesta nada. Suscribiros, insisto, y nos vemos en la próxima.